Hola, ¿cómo están? Hoy les voy a hablar de este libro, Beloved, de Toni Morrison. Si no leyeron nada de ella, presten atención porque este es el mejor de todos. Bienvenidos y bienvenidas a Descansa Leo. Is that you? What's that? How long has it been? 18 years. What kind of evil you got in there? It ain't evil, just sad. Be have a ghost here, you know. It can't be easy. A young girl living in a haunted place. Got a tree on my back and a hink in my house. Nothing in between but the daughter I'm holding in my arms. Así empieza Beloved. Esta historia impresionante contada por Toni Morrison, una escritora norteamericana que habla siempre en sus obras sobre la vida de los esclavos, sobre la forma en la que ellos trataban de pasar cada una de las penurias y malos tratos a los que se veían sometidos. La novela nos va a ubicar en el año 1850 y pico aproximadamente, donde vamos a tener un Estados Unidos dividido entre un grupo de estados que son abolicionistas y el otro grupo que está a favor de la esclavitud. Se va a dar en un contexto cercano y posterior a la Guerra de Secesión. Y nos va a contar la historia de Sete, una esclava afroamericana que huye del estado de Kentucky al estado limítrofe de Ohio para ser libre. Pero en esos años regía todavía una ley mediante la cual los esclavos que escapaban hacia los estados libres podían ser recapturados. Eso es lo que le va a pasar a Sete. Van a venir a recapturarla. Pero cuando la quieren recapturar, ella va a tomar una decisión. Se encuentra sola con sus dos hijos más pequeños, una hija de 2 años y un embarazo avanzado. Ella va a tomar la decisión de matar a sus hijos y matarse para que ninguno vuelva a caer víctima de la esclavitud. Sin embargo, no va a lograrlo y solamente va a poder llegar a matar a una de sus hijas, Beloved. Por eso el libro se llama Beloved. La película que vimos recién, que se estrenó en el año 1998, donde trabaja Oprah como protagonista, empieza en ese momento, empieza en el momento en que ya transcurrieron 18 años, Sete vive con su hija Denver, que al momento de los hechos tenía solamente 28 días, y va a llegar un amigo, un viejo esclavo llamado Poldi. Pero además de Poldi, que va a representar el presente y el futuro, va a llegar alguien que va a representar ese pasado del cual Sete no se va a poder olvidar. ¿Quién? Una niña, una joven, mejor dicho, que va a tener 18 años, la misma edad que tendría Beloved, la hija asesinada de Sete. Además, esta mujer va a decir que se llama Beloved y va a tener datos de la vida de Sete que solamente la Beloved asesinada podría tener. Por eso en la película también van a ver como unas notas de terror. Se puede considerar en un punto como que es una historia de suspenso y por ahí hasta un poco de fantasmas, porque esta Beloved va a venir y va a tratar de vivir con Paul D y va a tratar de vivir con estas dos mujeres. Va a encontrarse con Denver, una hermana que todavía sufre porque sabe lo que hizo su mamá y sabe que por eso no tuvo a Beloved. Y ahora de repente Beloved va a aparecer y ella va a querer ser la hermana que no pudo ser. ¿Qué va a pasar con Paul D? ¿Qué va a pasar con ese hombre que representa el presente y el futuro? La posibilidad de que Sete por primera vez empiece a vivir en libertad como corresponde. Son interrogantes muy fuertes y son tensiones que aparecen en la novela. Los personajes secundarios también son muy interesantes. Tenemos a Baby Sue, que es como la afroamericana mayor, que
daba charlas a los negros y les explicaba lo importante que eran ellos, la fuerza que tenían que tener para vivir, para soportar todo eso. Les hablaba del amor, de cómo se tenían que amar mucho, fuerte, para que nadie viniera a destruirlos. También va a aparecer un personaje secundario muy interesante que se llama Ami, que va a ser quien va a ayudar a Sete a tener el parto, o sea, a parir a Denver, en unas circunstancias muy amorosas y contadas por Toni Morrison con mucho lirismo, porque es una obra que tiene una forma de ser contada muy maravillosa, como todas las de Toni Morrison, con mucho lirismo, mucha poesía, hay mucho simbolismo. Por ejemplo, el agua. ¿Por qué? Porque en el agua nace Denver y en el agua también aparece y desaparece Willover. También otro simbolismo muy importante que aparece es la espalda de Sete. ¿Por qué? Porque la escritora la retrata, la nombra a esa espalda como una pintura que tiene un árbol de ciruelo. ¿Por qué un árbol de ciruelo? Porque tiene las marcas de los latigazos, de los golpes. Hasta hace referencia a que las florcitas blancas que tienen los ciruelos parecen en realidad flores que están por salir, cuando se está refiriendo a la pus que tenía esa espalda maltratada en ese momento. También vamos a ver muchos flashback, como les dije antes. ¿Por qué? Porque todo el tiempo vamos a ir al pasado, presente, futuro. Cada simbolismo va a estar casi acompañado con un flashback. Con lo cual es una lectura muy compleja, muy difícil de abordar. Hay que agarrarla con muchas ganas, con mucho tiempo, dedicarle las relecturas que sean necesarias en los pasajes que sean necesarios. Y bueno, ¿cómo está estructurada? Está estructurada en 3 partes. Primera parte, donde presenta a los personajes. Segunda parte, donde empieza a contar bien qué era lo que sucedió. Y la tercera, que es cómo se resuelve. Se resuelve de una forma muy, muy amorosa que, les adelanto, a mí realmente me ha hecho llorar. Llorar de emoción. No tanto por ahí, por el desenlace final de cada uno de los protagonistas principales, sí, pero sí por lo que hace la gente en el marco de ese contexto. Es una novela que además nos habla de temas como los estigmas sociales, la condena social, la culpa. ¿Cómo puede vivir una mujer que mató a su hija? Y ojo, acá hay un detalle muy interesante, una mujer que además en ningún momento de la novela se arrepiente. Por el contrario, ella dice, gracias a que yo cometí ese acto, ellos no se los volvieron a llevar, mis hijos son libres. Va a tener una charla muy interesante con Paul D, donde Paul le va a decir, bueno, pero perdiste porque estás sola, tus 2 hijos no están, ya van a después, cuando la lean, averiguar por qué, tus 2 hijos no están. Denver no salió al mundo y Beloved no está, y ella le dice, no, yo gané porque evité que ellos fueran esclavos y pasaran lo que yo pasé. Entonces el tema también que va a estar presente, por supuesto, es la maternidad. La maternidad en un estado, yo les diría casi hasta glorioso, porque es una maternidad esclava, donde uno se pregunta hasta dónde una esclava podía desarrollar el amor materno, si ni siquiera podían ser dueños de su propio cuerpo, de su propia vida, de su propio día a día. ¿Cómo podían hacer para pensar siquiera en sus hijos? Tenían a sus hijos, les daban a sus hijos. Otro tema que plantea la novela es la culpa. La culpa y además la locura. ¿La culpa puede derivar en la locura? Esta Denver que aparece, ¿es algo real? ¿Por qué todos la ven? ¿Está o no está? ¿Hasta dónde está esa sombra? ¿Hasta dónde esa sombra del pasado no me deja ir hacia el futuro? Por eso también está el presente, otro tema que es el amor de pareja. Este Paul D que viene a reparar, que por eso se va a enfrentar tanto con Beloved, porque son las 2 fuerzas contrarias. Cada uno a su manera se quiere llevar a Sete. Y también Denver va a tener que actuar ahí para que
las cosas no lleguen a un final catastrófico. Segundas oportunidades y vida en libertad también son otros de los temas. El contexto histórico es muy importante que lo tengan. ¿Por qué? Porque si ustedes saben bien cómo estaba en esa etapa, en esos años, les dije 1850 y pico, el tema de la esclavitud en Estados Unidos, tenemos un país dividido entre estados que están a favor y estados que están en contra de la esclavitud. Entonces eso les va a explicar a ustedes por qué ella tiene que huir de Kentucky a Ohio, por qué la pueden volver a recapturar, por qué algunos esclavos pueden comprar su libertad y otros no. ¿Qué precio tienen esos esclavos? Oh man, nothing new left to see or do. We can make a life, girl. What might your name be? Beloved. What you looking for when you come here, beloved? I look for this place to be. I think the baby got plans. A baby? No, it's grown. La dedicatoria es una de las más hermosas de los últimos 50 años en lo que es la literatura norteamericana, porque está dedicada justamente a los estragos que se vivieron como consecuencia de la esclavitud. Con pocas palabras, Toni Morrison dice todo. Está dedicado a 60 millones y más. Ese número es la cantidad de personas que se calcula murieron por la esclavitud. Piensen que solamente 15 millones de personas fallecieron en lo que fue el abominable comercio transatlántico de personas en el marco de la esclavitud que había en aquella época. Les cuento también que estos avances que están viendo de la película se los quería poner porque son muy, muy necesarios para terminar de entender la lectura. Vieron que hay libros que después cuando son llevados al cine son una porquería, otros libros que, bueno, se complementan. Yo diría que esta película es un cierre ideal para terminar de degustar aquellas cosas que nos quedaron abiertas en medio de tanto simbolismo y de tanta redacción compleja, a lo cual le podemos sumar una no muy buena traducción, porque es cierto que no es muy buena la traducción. Entonces, esta película es del director Jonathan Demme. Traten de verla, está en internet, la pueden ver gratis, no hay que descargarla ni nada, se puede ver en línea, ustedes ponen Beloved y aparece, y realmente les va a dar un marco general tanto del contexto histórico como de cada uno de los simbolismos. Vieron que empieza con el agua. Bueno, es muy, muy interesante verla. Acuérdense que este libro también fue Premio Nobel de Literatura en el año 1993 y que, bueno, Morrison ganó un Pulitzer también en 1988. O sea, estamos hablando de alguien que escribe complejo y ha sido premiada como tal. Así que bueno, quiero que después, si ustedes pueden, me cuenten si lo leen o si ven la película. Pero mi recomendación sería primero lectura, tranquilo, despacio, con ganas, releyendo pasajes, mucho subrayado, marquitas, post-it, lo que quieran, y después la película. Y después sueñen, porque van a soñar con Beloved mucho tiempo. A mí la sombra de esta joven todavía me persigue. Me imagino esa pobre madre lo que habrá sido. It's the age would have been had it lived. She a charmed child from the beginning. It's clear why she hold on to you. I just can't see why you holding on to her. You won't ever leave us, will you? Don't tell me what to do. But I'm on your side. She the one. She the one I need. ¿Qué tal? Bueno, espero que te haya gustado esta reseña. Si te gustó, no olvides suscribirte y me encontrás en Spotify y en Instagram como @descalzaleo. Nos vemos y nos estamos escuchando también con más reseñas.